Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy nos acompaña y tenemos como invitado especial aquí a este señor de mi izquierda. Él es Tony García Arias. Él es diplomado en Magisterio por la Universidad de Santiago de Compostela y tiene a su espalda un dilatado currículum enorme, como ya veréis, destacando el recibimiento de numerosos premios y menciones, como el primer premio a la cultura del Ayuntamiento de Cabanas, también mención de honor en los premios de innovación educativa de la CAN, premio Personaje del Año 2019, premio al mejor docente de España también en el año 2018, premio Global Teacher Award, bueno, y entre otros muchísimos más. También quiero destacar que ha llevado a cabo numerosos proyectos de innovación con grandes resultados. Entre ellos también ha escrito varios libros, artículos, novelas, como por ejemplo Mentiras para no estar solo, y además es autor del Manual para superar la adolescencia y hacia una nueva educación. Como veis, este señor tiene un amplio currículum profesional y, Tony, bienvenido, buenas tardes y en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hacía mucha ilusión participar contigo en este programa. Así que nada, estoy a tope, un poco acatarrado estos días, pero bueno, como siempre, a tope para lo que haga falta. Ayer te decía de manera cómica, cuando hablábamos por correo, que estaba con la voz de Darth Vader y te decía, Tony, si tienes esa voz, por favor, dime. Yo soy tu madre. Ayer hubiera sido el día ideal, porque la tenía perfecta, no tenía ni que esforzarme. Fue un momento muy cómico y muy gracioso. Bueno, veo que está algo mejorcito, por lo tanto Sí. me alegro mucho en ese sentido. Y nada, Tony, vamos a comenzar si te parece y siempre inicio con esta pregunta ya típica que hago a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. Y es la siguiente, Tony. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues eso es una pregunta para pedir comodín del público, el 50% y el de la llamada, porque es posiblemente una de las preguntas más difíciles. Fíjate que estamos hablando del terreno más personal de un individuo, ¿no? Porque yo creo que, aparte de que sí que es verdad que hay que tener grandes conocimientos sobre la materia que vas a impartir, que para mí eso es fundamental, también yo creo que un buen docente, y es algo que no se evalúa, debe tener muy buenas cualidades a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Por un lado, esa formación que te digo en su asignatura. Por otro lado, a un buen docente lo que le debe gustar es, o amar, es la enseñanza, porque el que no ama enseñar, el que no ama el transmitir a otros, difícilmente podrá hacerlo, ¿no? Eso es una cuestión prácticamente imposible. Y luego yo creo que tiene que tener unas cualidades de habilidades sociales hoy en día, sobre todo, tanto con el trato con los alumnos como con el trato con los padres, que forman una parte muy importante de cómo debe ser un buen docente hoy en día. Ten en cuenta que muchos de los problemas que nos traen los alumnos hoy en día son problemas de carácter emocional, a veces de carácter psicológico, cada vez más, sobre todo en secundaria. Y ese tipo de problemáticas nos puede gustar más, nos pueden gustar menos. Podemos pensar que un docente solo tiene que dedicarse a enseñar matemáticas o lengua, pero es verdad que interfieren en el aprendizaje y por tanto tenemos que dar una respuesta. O sea que un buen docente debe de tener esa combinación, ¿no? De amar, enseñar, querer transformar el mundo a través de la enseñanza, amar mucho la asignatura que da y luego tener unas habilidades sociales hoy en día brutales. Coincido y me paro en esa parte tan importante que bajo mi punto de vista has destacado y señalado, y son esas habilidades interpersonales, también intra, porque son también las propias de uno mismo, también para poder gestionar todo ese ecosistema, ¿no?, que tú has nombrado, alumnado, compañeros y compañeras de profesión, las familias. Y coincido también por la sencilla razón, como te decía hace un momento, porque yo también soy entrenador, también he estado de coordinador, y esa parte de gestionar a las personas, también a veces los egos o los momentos de frustración, de discrepancia, disidencia, me parece un factor fundamental. Y desde luego, que ya que sabes tú, en algunos escenarios que parece que se está dejando como el conocimiento de lado, no, o sea, el conocimiento es algo fundamental. Ahora bien, si no tenemos esas habilidades, como tú bien señalas, para gestionar grupos, compañeros, uno mismo, familia, creo que se nos puede hacer la labor bastante cuesta arriba, ¿eh? Al Muy menos bajo el complicado. punto de vista. Sí. Hoy en día muy complicada. Fíjate que a veces se critica un poco el tema de la educación emocional, de dar educación emocional.
en el aula. Y yo creo que a veces se nos va un poco lo que es la visión de lo que realmente es la educación emocional, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en el negocio, sino en la materia de realidad, si se da educación emocional. Es que yo creo que la damos todos. Es que quieras o no, la estás dando, ¿no? Cuando un alumno suspende, un alumno que es bueno suspende y tú le das ánimos y le dices que eso tiene un valor relativo, que no se preocupe, que el esfuerzo siempre al final merecerá la pena, estás trabajando las emociones, llámale como quieras, llámale X, inteligencia emocional, educación emocional, o a mí me gusta más llamarlo educación de las fortalezas o fortaleza del carácter, que sé que suena un poco así chirriante, pero es como se denomina en Estados Unidos y a mí me parece más lógica esa definición de que estás fortaleciendo el carácter, una educación de las fortalezas, y yo creo que lo hacemos absolutamente todos, queramos o no queramos. Entonces, a veces lo que decimos, esas habilidades sociales que un docente debe tener son fundamentales porque muchas veces consigues grandes resultados en alumnos y tú lo habrás visto muchas veces en tu deporte, habrás visto que a veces has ganado un partido simplemente por el componente emocional, porque a lo mejor el equipo que tenías enfrente era 1000 veces superior, ¿sí o no? Entonces, en el aprendizaje sucede lo mismo. Totalmente, me siento muy identificado con ello porque esos mensajes que transmitimos, también hablando del feedback, también o la retroalimentación, tienen un impacto en las personas si sabes modularlo. Hablamos no solamente de la comunicación verbal, sino también de la comunicación no verbal, lo que es el paralenguaje, o sea, todo ese tipo de componentes que bajo mi punto, insisto, me parecen diferenciadores. Y me ha pasado en ocasiones que has tenido partidos complicados, que has tenido un rival superior, como tú bien señalas. Y este mensaje, que va también acompañado de una estrategia de juego. Aquí hablamos de los conocimientos. Claro, Ojo, porque no va efectivamente. solo con, venga, vamos, sí. Venga, abajo. Claro, o sea, sí, te puede, ojo, Tony, te puede funcionar en alguna ocasión determinada. Ahora, si tú no das claridad a tu grupo de jugadores, o en este caso a tu alumnado, sobre los objetivos, sobre aquello que quieres alcanzar, difícilmente se puede lograr. Ahora bien, Totalmente. si le metes ese feedback, esa atención, ese empuje, ese ánimo, ya te digo, esto es mi experiencia, los resultados Sí, son se claros. En la gran disparan. mayoría, no siempre, Totalmente. pero en un porcentaje, como siempre me gusta decir, una probabilidad muy, muy elevada. Sí, totalmente, sí, sí, coincidimos. Quería hacerte una pregunta, ya que te tengo por curiosidad. ¿Tú crees que esas cualidades interpersonales, Tony, hay un origen vamos, que te heredan, por decirlo de alguna manera, genéticamente? O yo entiendo que se pueden trabajar, pero ¿hasta qué punto crees que tiene más peso si es a lo mejor ese componente que has recibido en tu infancia, por los estímulos que hayas recibido, o tu propia herencia genética? ¿O también tiene un peso muy importante el hecho de trabajarlo y mejorar ese tipo de habilidades interpersonales? Mira, yo creo que esta es mi opinión. Yo creo que con muchas de esas habilidades, por decir de una manera vulgar, ¿no? Se nacen, vienen determinadas por un carácter determinado que tú puedes más o menos modificar, ¿no? Pero yo creo que nacen en el individuo. La comparativa es Maradona o Ronaldo. No voy a poner a Messi porque está ahí en intermedio y no me acaba de gustar del todo la comparativa, pero Maradona y Ronaldo. Maradona nació con un don especial para el fútbol. Luego lo desarrolló a medida de que hizo los entrenamientos, pero no le hacía falta mucha más técnica porque había nacido con esas cualidades. Antonio López es un magnífico pintor, pero tiene una mirada que es especial. Ha nacido con un don, llámale pues una esencia, llámale como quieras, pero sí que es verdad que ha nacido con eso. Ronaldo es un grandísimo jugador fabricado por sí mismo. Es un jugador que se ha hecho a sí mismo. Tiene unas cualidades relativas físicas muy buenas, pero en realidad le falta ese punto de genialidad que pueda tener Maradona, ¿no? Sin embargo, es un magnífico jugador. También ambos yo los metería como titulares en mi equipo. Pero en el ámbito emocional pasa tres cuartos lo mismo. Hay gente que tiene una empatía maravillosa, hay gente que empatiza muy rápido, hay gente que siempre se pone más en la situación del otro, hay gente que no olvida la infancia como era, entonces sabe ponerse mejor en la situación de los alumnos, lo que sufren, lo que padecen, y hay otros que se adultecen, se vuelven más vulgares, se vuelven más terrenales y les cuesta un poco, pues eso, digamos, conectar con lo que les sucede a los demás, mucho más lo que les sucede a los infantes, a los niños, que parece que están ahí como en tercera división, ¿no? Entonces yo creo que sí que se nace con unas cualidades, con unas habilidades determinadas para ese tipo de enseñanza, pero yo creo que en la carrera deberían trabajarse. Por lo menos para forzarlas en aquellos que no las tienen del todo desarrolladas, aunque sea de manera fingida como Ronaldo, aunque sea trabajada como Ronaldo, pero saber que hay ciertos momentos con un alumno en que no puedes decir ciertas cosas. A unos les nace ya de manera
espontánea porque han nacido con ese don, y otros, pues a lo mejor tienen que pensarlo o repensarlo, pero por lo menos que no cometan esos errores. Coincido contigo en ese sentido. Y algo que te pregunto también por la curiosidad y por también mi experiencia personal, también por lo que observo, y también por mi propia formación y por lo que también me rodea, digo, ostras, porque vea gente que tiene esa naturalidad o tiene esa capacidad para comunicar, para empatizar, como tú comentas, que yo digo, hombre, esto se puede aprender, pero ¿hasta qué cierto punto es aprendido, que es innato o se nace, como tú bien enseñabas, indicabas? Y esto también viene muy relacionado con un concepto que escuché hace muchos años a nuestro querido Eduard Punset en su programa, que yo era un fan de él, Sí, era el concepto de epigenética, que era, sí, era muy, sí, señor. muy breve, que digamos, la mezcla o de lo que traes o lo que portas genéticamente, más aquello que aprendes de tu entorno o de los estímulos que recibes del mismo. Y fue un concepto que Totalmente. se me quedó grabado y dije, ostras, qué bueno. Sí, sí, la epigenética a mí me encanta. Yo creo que además bueno, tú lo estás diciendo hace poco, que ese término está entre nosotros, ¿no? Relativamente, pero yo creo que en realidad la epigenética nos da precisamente esa visión que muchos teníamos de decir, joder, es que parece que hay gente que ha nacido de manera innata con eso. ¿Puede ser? Sí que puede ser, la epigenética, efectivamente. Totalmente, qué bueno. Pues Tony, vamos a seguir avanzando, si te parece, y vamos con la segunda cuestión. ¿Qué motivos o causas te llevaron a convertirte en maestro? Pues mira, esto es largo, ¿eh? Porque va con el tema de la vocación. Yo nunca tuve vocación de ser maestro, nunca tuve vocación en mi infancia, como mucha gente que dice, yo es que quería ser maestro desde pequeño, ni en mi adolescencia ni cuando empecé a estudiar una carrera. De hecho, yo empecé estudiando empresariales, porque a mí lo que me gustaba era el mundo de la bolsa, el mundo de la inversión, el mundo de los brokers. Me gustaba mucho ese mundo, ¿no? Y empecé a estudiar primero de carrera de económicas, pero vi que aquello no iba encaminado precisamente a ser un broker, sino más bien a llevar pues una tienda de lencería con los apuntes de aquí para allá, o una zapatería, y dije yo, es que esto no es lo que yo quiero, dije, lo abandoné. Y entonces cuando iba a decidir qué quería estudiar, porque además yo creo que con 18 años nadie debería elegir lo que tiene que estudiar para toda la vida. A mí me parece una barbaridad. Yo creo que hay que dar otras posibilidades de estudio, de que puedas tener dos asignaturas de aquí, 5 asignaturas de allá, 10 de allí, porque en realidad a esas edades a mí me gustaba todo. Es que a mí me gustaba todo. No podía decidirme solo por una cosa, porque me gustaba ser piloto, me gustaba ser policía, me gustaba ser bombero, me gustaba ser jugador de fútbol, músico, cantante. Es que me gustaba todo. Pero sí que es verdad que mucha gente me decía, joder, es que a ti se te dan muy bien los niños. ¿No ves que siempre estás rodeado de niños? Siempre alrededor tuya van niños. Y dije yo, pues sí, la verdad es que sí, siempre van niños a mi alrededor. Es que tienes un don para eso. Entonces me metí en magisterio, dije, bueno, pues voy a probar en Santiago de Compostela, me matriculé en magisterio y el primer día de clase, cuando se habló de la sociología de la educación y el impacto que la educación tenía en los individuos y luego del individuo a la sociedad, a mí me encantó. Dije, pues sí, señor, esto es lo mío y esto es lo que me gusta. El tener esa relación, ¿no? Ser parte de esa transformación social y de esa transformación en la historia del desarrollo y de la evolución del individuo, eso a mí es lo que me gusta. Y a partir de ese día nació mi vocación. Qué bueno. Me siento identificado porque ya hemos hablado hace un momento. Fijaros, yo ya los que me conocerán, yo ya gasto más de 40. Y fijaros que hace relativamente unos años es cierto que el cierto germen se fue construyendo como en la relación que tuve como entrenador de baloncesto y fue cuando dije ahí, oye, esto de la enseñanza me encanta. Y aparte también me siento bastante identificado contigo en el sentido de que, ostras, es que los niños, oye, te llevas bien con ellos, lo entiendes, conectas y dices, wow, digo, pues si junto esto, junto lo otro, digo, lo tengo claro. Ya está, Ya, matemáticas. o sea, quiero ser maestro. O sea, y claro, tardé, pues fijaros, yo te hablo de sí, empecé a los 32, 33 años. Y a lo largo de ese transcurso, como entrenador de baloncesto, pues fui cuando poco a poco fui descubriendo que también me gustaba. Aparte, veía que tenía ciertas habilidades y competencias y dije, oye, pues... Ajá. Y ahí nació también, como tú dices, mi vocación Tu y mi vocación. por querer dedicarme a esta, que sé que es compleja, pero a la vez fascinante y maravillosa profesión, ¿no? Sí, Que es la sí, sí, enseñanza. sí. Qué bueno, Tony. Pues vamos con la siguiente pregunta, que esta la he añadido hace relativamente poco,
tiene un poquito de chicha, creo que puede ser algo graciosa. A Y es la ver. siguiente. Tony, si fueses el ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Las 3 primeras medidas. Bueno, las 3 primeras medidas. A ver, la primera medida sería eliminar el currículum actual, eliminar todos los currículums y todas las leyes que ha habido hasta ahora y realmente buscar un consenso entre todas las partes implicadas, profesores, políticos de un bando, políticos de otro, para hacer un acuerdo de futuro en el que la nueva ley educativa que se firmara para un pacto de muchos años y con ese acuerdo de no cambiarla cada 2 por 3. Hacer un currículum un poco más modernizado, hacer un currículum donde entren otro tipo de contenidos y quizás desaparezcan otros bueno, que ya quedan un poco más obsoletos y introducir contenidos que quizás sí que sean necesarios para el futuro de nuestros alumnos cuando sean adultos, no solo de ahora, sino pensar en lo que puedan necesitar cuando sean adultos y luego cambiar algunas cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero y sé que a veces hay gente que dice, pero es importante, sí, es muy importante, pero saberse lo que son ciertas cosas cuando tienes pues 8 años, a mí me parece que no procede en ciertos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que habría que, por ejemplo, no sé qué decir, también las decenas, las centenas, las unidades de millar, a mí me parecen muy complicadas para un niño de 6 años, 7 años. A mí me parece muy complicado. Yo creo que eso, cuando lo des en una edad más avanzada, se adquiere en 5 minutos y cuando tienes 6 años, estamos trabajándolo durante un mes entero. Y creo que no tiene sentido. Tampoco tiene sentido muchas veces que un niño con 8 años sepa decir vellosidad intestinal o sepa lo que es una vellosidad intestinal. Es que yo creo que no es necesario. Luego, ¿quién necesita una vellosidad intestinal en su vida? ¿No? No es importante en cuarto, quizás sea importante más adelante, que no digo que no, pero veamos lo que es importante en cada momento para hacer esa base para que cada cosa vaya ampliando otra. Pero empezar ya con una operación de corazón con 8 años para luego hablarte del corazón, no, primero hablemos del corazón y luego de las operaciones, ¿no? Entonces yo cambiaría el currículum. Lo segundo que cambiaría posiblemente sería la burocracia. Yo eliminaría la burocracia al 90%. Sé que gran parte del Ministerio de Educación y de las consejerías de educación se irán al paro, lo sé. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eliminaría la burocracia porque a veces, y hemos llegado a un punto en educación donde le damos más importancia al papel que a las personas o que a la propia acción en sí, ¿no? Y es un disparate. Cuando a veces viene un inspector y se preocupa más del papel que has hecho que de la acción así o de lo que has conseguido en la acción, a mí me parece ridículo. Me parece que hemos llegado a un grado donde hemos perdido el norte. Entonces, la burocracia, eliminarla en un 80%, lo máximo posible, y luego, muy posiblemente, cambiaré la formación del profesorado desde la propia universidad hasta la formación posterior, porque creo que la formación que se da en la universidad creo que es penosa. Ya sé que me pondrán a parir otra vez los profesores de universidad, pero creo que es malísima. Creo que uno sale de la carrera con muy poquita formación y con muchas lagunas en aspectos como a veces el aprendizaje de las tecnologías, que a mí me parece fundamental, y vienen alumnos de carrera, de que están en cuarto de carrera y prácticamente no saben utilizar nuevas tecnologías. Eso a mí hoy en día me parece un crimen. Y luego la formación que se da posteriori por parte de los centros de profesores y recursos, que creo que deben de dejarse un poco las modas estas de llevar tanto baile, tanta canción, tanta voltereta y realmente tratarnos como profesionales que somos y tratar temas como eso, la epigenética, el aprendizaje, cómo aprende el cerebro, cómo se modula el cerebro, cómo se cambia un carácter, cómo se modifica el comportamiento, etcétera, etcétera, que es mucho más profesional que cantar una canción todos juntos bailando en un congreso, ¿no? Has tocado un tema que ya sabes que me llena directamente, porque yo me encuentro ahora mismo en la Facultad de Ciencias de la Educación y estoy ya en mi último año. Y mira, permíteme que haga algunas consideraciones en relación a lo que has dicho. Estoy de acuerdo contigo y siempre digo y soy cauto en base a mi experiencia. La única universidad que conozco es la mía y es la de Granada, lo digo abiertamente. El resto no tengo ni idea. Y sí he de confesarte que la formación es escasa. Y además, cuando leía tu biografía, Tony, hubo algo con lo que también me sentí muy identificado. Y hablabas de la palabra autodidacta. Y es precisamente lo que estoy haciendo yo. Es decir, si yo por mi cuenta no salgo fuera de la universidad, de verdad, créanme, y no es una crítica destructiva y tampoco
vamos, no creo que ni Tony ni yo vayamos contra los profesores, que de hecho hay grandísimos profesionales, como todo en la vida, otros, como digo yo, normalitos, y otros pues más mediocres. Y esto es la realidad, pero ¿qué pasa en educación? ¿Qué pasa en seguridad? ¿Qué pasa en agricultura? ¿Qué pasa en cualquier, digamos, ámbito laboral? Ahora bien, la formación, cuando tú sales de la carrera, te falta, y yo, te falta porque digo, ostras, sobre todo en matemáticas, recuerdo el año pasado, Tony, que incluso la hago con mi profesora, que yo decía, hay que ver, digo, no llego, digo, estamos intentando trabajar, cómo enseñar matemáticas, hacer unidades didácticas, etcétera, de un contenido determinado. Pero la realidad, ojo, insisto, la que yo he vivido, conocimientos previos, yo el primero, que yo siempre lo digo, yo el primero. Ahora, claro, me tenía que poner de manera autodidacta a preguntarle a estudiarme otra vez, qué sé, las fracciones, geometría, figuras planas, área, perímetro, etcétera. Que sí he recordado algunas cosas, pero claro, si yo no sé eso, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo voy a hacer yo? Está claro. Voy a saber seleccionar un ejercicio que es más adecuado, cómo voy a saber ajustarlo, como tú te me has indicado, a la edad. Va a tener una autoridad que mi etapa es más sensible. Le voy a enseñar ahora yo qué sé, las decimales o tal, si cuando todavía a lo mejor no tienen la madurez o X. Fíjate la cantidad de cuestiones, Tony, que sacamos de aquí y de la complejidad que ello alberga. Ahora bien, para terminar, coincido contigo en que falta, no sé si es que hacen falta más años, no sé si es que hace falta que haga la siguiente pregunta que quería hacerte una especialización, pero desde luego que, insisto, bajo mi punto de vista... Es el plan de estudios, no son los profesores que a veces se ven afectados cuando yo digo estas cosas. Yo no digo que ellos enseñen mal, yo digo que enseñan algo que no tienen que enseñar o algo que no es el momento de enseñar, ¿no? Yo te preguntaría una cosa a ti. Sociología de la educación, ¿cuánto ocupa en tu carrera? Wow, no lo recuerdo, pero sé que, mira, hostia, es que yo no sé si esto ya casi... Mira, nos pilló el confinamiento, Tony, y teníamos didáctica de las ciencias sociales, en este caso, y pues el tema del COVID, pues nuestro profesor pues no se dedicaba simplemente a enviarnos un portfolio con una serie de indicaciones, de objetivos y tal, pero no teníamos clases, no teníamos feedback, y yo, bueno, él lo sabe, así lo hice saber. De hecho, yo tuve también una videoconferencia con él, y fíjate que lo primero que le dije fue, ¿se encuentra usted bien? Es que me extraña, ¿no? Que no haya tenido, no sé si está pasando por una mala etapa, antes de empezar es que no ha hecho esto, es que malo, no sé qué. Eso fue lo primero que le pregunté. Y es cierto que no estaba pasando por un buen momento. Él no se justificó, no era, es decir, no era, pero es cierto que nos dejó un poco de lado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el COVID también ha hecho un daño importante, no solamente en la formación no obligatoria o universitaria, sino creo también, si me apuro, y tú me podrás también un poquito guiar en ese sentido, Tony, también en la educación obligatoria. O sea que, para responder a tu pregunta, yo en ciencias sociales, y el primer año, el primer año fue un tipo test de 10 preguntas y nos señalaron casi lo que nos iban a preguntar. Esto es la realidad. Es la realidad, es la realidad. A mí me vais a perdonar, pero es la realidad y no es cuestión. Me gusta hablar de lo bueno y de lo que es susceptible de mejora. Y en base a mi experiencia, ojo, que a la gente lo puede coger esto y decir, oh, es que todos son malos. No. Hablo y matizo de un caso puntual en base a mi experiencia personal. Sí. Pero es así. Y luego aquí, por ejemplo, yo he ido a varias facultades, he dado ponencias en varias facultades, muchas veces pregunto esto y me dicen, sociología de la educación es un trimestre, o un cuatrimestre, perdón. Y digo yo, pero ¿cuál es la finalidad de la educación? O sea, ¿cuál es la finalidad de la educación para decir que una asignatura tan importante como es la sociología de la educación, la ventilemos en 80 días? O sea, pero qué locura es esta, ¿no? Entonces, no es un problema de los profesores más o menos, que como en todo hay buenos y malos, como mecánicos o como jugadores, ¿no? De fútbol. Lo que estamos hablando es que el plan de estudios está absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. Cuando un alumno sale de la carrera de magisterio, no está bien preparado, no está para nada bien preparado. Por norma general, ya decimos, no es un problema del docente en sí, sino es un problema de lo que le dicen al docente que tiene que hacer, no es realmente lo que tiene que hacer.
Así es, y de hecho yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y tengo buena relación, también por mi interés, por mi curiosidad, siempre he sido una persona que me encanta indagar y sobre todo conocer el origen de determinados problemas. Y con ellos mismos, fíjate, Tony, había tres factores que ya hemos tocado. Uno de ellos, que tú has mencionado, si es que esto es lo que me ponen, estas son las guías docentes y estos son los contenidos que yo tengo que enseñaros. Eso primero. Segundo, en la universidad también, por norma general, se dedica una gran parte del tiempo a la investigación, Sí. lo que resta tiempo a la docencia. Y en tercer lugar, que tú ya lo has mencionado, el tema de la famosa burocracia. Sí, sí, sí. Vamos, por lo que he podido estudiar y lo que he podido también compartir con algunos de ellos, son tres factores que también afectan a esta formación de los futuros y futuros maestros. Totalmente, sí. Pues, como te decía hace un momento, Tony, también quería preguntarte en relación a esta formación, ¿cómo ves tú el hecho de que la primaria hay una posibilidad de que se pueda especializar? ¿Qué pros, contras, eso lo ves posible? A ver, es un tema difícil de justificar, por decirlo de alguna forma, porque en distintos países de Europa se toman medidas absolutamente diferentes, ¿no? Ya la semana pasada estuve con 4 compañeros franceses que vinieron a visitar mi centro, estuvimos hablando y, por ejemplo, en su zona, en la zona de Bretaña, el tutor da absolutamente todas las asignaturas, da matemáticas, educación física, da música, y ellos se sorprendían de la especialización que ve aquí, les parecía muy positiva. Por ejemplo, aquí se cambia cada 2 por 3 de tutor, como quien dice, cuando cambias en segundo ciclo, en tercer ciclo, cambias en primer ciclo. Y en Suecia, por ejemplo, pasan casi todos los años con el mismo profesor, prácticamente, ¿no? Entonces, no hay nada demostrado, no hay ningún estudio que te diga que es mejor o es peor. Yo sí que creo que a nivel de especialización en cuanto a la primaria, yo creo que sí que es positivo que haya una diferenciación de especialistas de idiomas, de especialistas de educación física, de especialistas de música y, por supuesto, especialistas en tutores, o mejor dicho, perdón, en primaria, ¿no? Que serían los tutores. De hecho, te lo digo por mí, porque yo soy tutor nato. Me gusta mucho la educación física, me encanta la música, pero dar una formación exquisita en todos esos ámbitos para transmitirla a los alumnos durante 4 años de carrera me parece muy complicado. Entonces, yo sí que parto de la especialización y además creo que la especialidad de primaria sí que debe de tener ciertas características propias, ya no solo por las áreas que da, sino por lo que hemos hablado antes, gestión de grupos, gestión de conflictos, resolución de conflictos, metodologías diversas, trabajos en grupo, es decir, que tiene una especialización muy, muy particular. Así que yo hoy por hoy soy partidario de que la primaria sea una especialidad y veo un error que se pongan de tutores muchas veces a maestros que no son de primaria. Yo creo que es el hacer el 2 por 1, ese típico que se critica tanto en Andalucía, te sale mucho más rentable, evidentemente, pero eso va en detrimento de una educación de calidad. Qué mejor que tener un tutor con unos conocimientos exquisitos en todos estos ámbitos que te he dicho, ¿no? Así es. Yo, bueno, tuve la oportunidad por Twitter bueno, creo que fue Pascual, ¿no?, el que hizo una encuesta en relación a especializar la primaria. Y bueno, sigo algunos de los compañeros que me decían, bueno, la complejidad, ¿no?, de eso de realmente de llevarlo a cabo, de que se pierde realmente la esencia, si no recuerdo mal, así a brote pronto. Pero yo, sobre todo, mi idea era, que también puedo estar secado por mi relación con el baloncesto y con la actividad físico-deportiva. Te cuento una anécdota muy rápida. Yo el cuatrimestre pasado hice ya mis primeras prácticas aquí en un cole de mi pueblo. Y desde el primer día, Tony, me dejaron dirigir las clases de educación física con mi grupo de primero de primaria. Yo ya me presenté previamente, le hablé de cómo era, la formación que tenía, por lo tanto ya me vieron y dijeron, todo tuyo. Pasada una semana, ya se fue un poco allí corriendo la voz, no, estoy aquí, el profesor que está llevando todas las clases. Y sí recuerdo una anécdota, que es bonita, porque había una maestra que me solicitó, pues, que te quieres venir conmigo y echar una mano, quieres dirigir tú la clase. Y en este en concreto me comentaba que a ella le costaba porque ese año le habían cambiado, ella nunca había dado educación física, no sé si es que había habido unos cambios, no recuerdo exactamente por qué, siendo honesto, pero sí recuerdo eso, el hecho de necesito, aquí me veo un poco perdida. Entonces, el hecho de, ojo, ya no hablo de si es mejor o peor, pero el hecho de conocer muy bien un campo o un área del conocimiento te da una seguridad, te da unas tablas que creo que todo el mundo que te rodea dice, claro, no, es que domina, ya no solamente a nivel de conocimiento, lo digo muy honestamente. Sí.
sino tus propias habilidades, cómo conectas con gente, cómo los juegos que desarrollas, cómo los vas secuenciando para mantener a todo el alumnado, las normas, como digo siempre, los niños son pequeños y al final siempre, ¿qué te voy a contar y que no sepas? Por eso establecer normas consensuadas, que tengan sus premios, que ellos también sean protagonistas. Yo cuando ya los conocí, cuando vez en cuando iba rotando y le dejaba que cada uno explicase un ejercicio determinado. No me quiero enrollar mucho. Por esto te quiero decir que mi punto de vista es el hecho de que es bueno que lo sepamos todo y que en primaria a lo mejor los contenidos no son tan profundos como en secundaria, como por ejemplo en bachillerato, pero sí el hecho de que tú tengas un conocimiento sobre un área, creo que es muy importante y es muy diferencial. Sí, yo creo que es cierto que la especialización en educación primaria no hace falta una especialización brutal, pero lo que dices tú, un entrenador o una persona como tú con los conocimientos que tiene sobre deporte, sobre entrenamiento, no solamente los conocimientos, sino pues todas esas habilidades que hemos dicho, o por ejemplo un profesor de música que en vez de solo tocar la flauta, que es lo que podría llegar un maestro de primaria como mucho a lo mejor, pues que domine 4 o 5 instrumentos, joder, pues no hay ni punto de comparación. Yo creo que la especialización en nuestra etapa yo creo que es muy importante. Yo coincido en ese sentido, ¿no? Como acabo de enseñar hace un momento. Creo que es importante. Y también por lo que comentábamos hace un rato. Yo me imagino, Tony, si todo va bien de aquí 3, 4 años, que tenga que estar enfrente de una clase de niños, de niñas, y no sé, que me tenga que encargar de explicar matemáticas. Ostras, a ver, yo evidentemente me voy a preparar, pero no voy a tener la misma seguridad que si tengo que dar una clase de educación física, por ejemplo, un ejemplo. Está claro. Está claro. Si quiero darle mi mejor versión, es cambiar del conocimiento. A ver, mi mejor versión se va a dar en todos lados, ojo, pero si voy a tener mayor probabilidad de éxito a la hora de impartir una serie de contenidos o de metodologías relacionadas con ellos para intentar generar esos procesos de enseñanza-aprendizaje que sean lo más enriquecedores posible. Está claro, coincido plenamente. Pues, Tony, vamos a seguir con la entrevista. Esto sí es una curiosidad personal y tenía muchas ganas de preguntarte. Y es lo siguiente, ¿qué requisitos se han de tener en cuenta o tienen dentro de esa selección a la hora de ser nominado mejor docente de primaria de España? Es decir, ¿qué observan? ¿Qué tipo de procesos se llevan a cabo? A ver, cuando me nominaron a mí, cuando gané el premio, el premio era todavía poco conocido. Hoy en día es mucho más conocido por el impacto que tuvo, ¿no? En su momento, a mí me lo comentaron, varias personas me dijeron que habían salido el premio y que lo habían visto por redes sociales y tal, y que si podían nominarme. Yo no lo sabía. Se miró las bases y efectivamente para que te nominen tienen que nominarte o padres o alumnos o exalumnos, es decir, no pueden nominarte compañeros, que eso es muy positivo porque ahí entraríamos en el tema del corporativismo y el amiguismo y eso tiene que quedar alejado. Entonces tienen que ser padres, alumnos o exalumnos. Yo sé que a mí me nominaron muchísimos de padres, alumnos y además exalumnos, lo cual ya eso para mí ya fue el premio en realidad porque, joder, que se acuerden de ti pues 20 años más tarde y que te digan, pues yo te he nominado porque tú fuiste el que me descubriste esto y lo otro, pues es maravilloso. A mí me encantó esa parte, ¿no? Y entonces te tienen que nominar otros. Tú no puedes ni autonominarte, evidentemente. Entonces, cuando te nominan, tú recibes un correo electrónico si quieres participar o no. Si quieres participar, te piden que envíes una cantidad determinada de tu currículum, tienes que adjuntar tu currículum en distintas facetas. Todas ellas están publicadas en la página web, que es alguna de las cosas que criticaba la gente. La gente antes de criticar tiene que leer y eso en un docente a mí me preocupa, que se critique antes de leer me dice mucho cómo eres como persona y directamente te expulsaría de la carrera de magisterio. Pero bueno, esa es mi opinión, porque para educar hay que ser casi un ser superior. Yo lo siento, pero en ese sentido, en el sentido moral, tienes que ser un ejemplo, ¿no? Porque si tú le dices a los niños hay que llamar a la puerta cada vez que entras a un sitio y tú entras como perico de los palotes por tu casa, pues sinceramente no eres un buen educador. Para mí es así. Pero bueno, estaba publicado en la página web, entonces es un PDF en donde ponía todo lo que tenías tú que adjuntar y todo lo que te valoraba y los ítems que te valoraba. Con lo cual eso es una suma de puntos, no hay más.
Yo conseguí de 200 puntos, que era lo máximo, conseguí 196, porque tengo un currículum muy, muy amplio, la verdad, tengo un currículum muy amplio. Pero eso va todo por un criterio de puntuaje. Y bueno, eso, una vez que participan, pues participan 1000 personas, se le va haciendo un Excel la puntuación que va sacando y los 10 que más consigan, pues son los 10 que pasan a la final. Qué bueno. Y has dicho algo importante, más allá que del premio, vamos a decir, de la nominación como mejor docente, hay algo aquí que comparto y también por mi experiencia contigo, que se acuerden de ti, del impacto de alguien. Significa que has aportado en cada una de esas personas, en la familia. Creo que realmente eso es diferencial. Desde luego estoy convencido que no solamente tú, sino muchos también de los que hayan sido nominados a mejores, algunos se coinciden en eso, que sí, es un reconocimiento más, pero que hay muchísimos también buenos maestros, maestras, Claro. que aportan eso. Pero hay otra parte que yo también observo, aquí es que en España somos bastante envidiosos, creo yo, muchas veces. Nos gusta ir siempre con el machete entre los dientes, como diríamos de algo para los distintos. Hombre, luego, yo siempre... Luego hay una cosilla. Ah, perdona, sí. Una última cosa, y yo siempre digo, Tony, hombre, algo habrá hecho bien este señor, esta señora, para que lo hayan nominado. No creo que sea todo tan parafernalia, todo tan comprado. Y decir, ostras, vamos a leer un poquito, como tú dirías. Claro, claro. En este caso, no deja de ser un premio al currículum. Es que en realidad es como un premio al currículum. Ser mejor docente de España, eso es imposible, porque no es un combate de boxeo donde nos peleemos y este es el ganador, ¿no? Nadie es el mejor docente de España. Tienes un currículum que, digamos, que te respalda como buen docente, porque hoy en día, para un profesor de primaria, el publicar en una editorial es muy difícil. Es muy difícil. A un profesor de universidad sí, pero a un profesor de primaria es muy difícil. Cuando una persona tiene en su currículum varias publicaciones de investigación, etcétera, dice, joder, algo tiene que saber este tío. Y además está en el aula. Que es que a mí me han hecho críticas como, tú lo que deberías de trabajar en un aula. Digo yo, pero si yo no he salido de un aula desde hace 28 años, ¿no? Y este tipo de cosas. Y luego sí que es verdad, y eso me molesta mucho, y tengo que reconocerlo, me molesta mucho, que con esto de la moda de los premios, pues hay gente que ahora se dedica a hacer cosas para ver si consigue el premio. No, el premio te lo dan por haber hecho cosas. Es que eso me molesta en algunos docentes y lo he visto y lo conozco. De que hacen un mogollón de cosas para ver si les dan el premio y dices, joder, pues esto puntúa, pues voy a hacer esto, pues esto. No. Tú haz tu trabajo bien. Y si el día de mañana te nominan y te dan un premio, pues genial, maravilloso. Pero hacer cosas en el aula para ver si te dan premios, eso no me gusta. Me dice mucho del ego de las personas y tampoco me acaba de convencer. Y además que es algo muy artificioso, no es natural, no es la esencia de querer realmente tú aportar a ese alumnado por el simple hecho de ver cómo progresan, de ver cómo mejoran. Yo, para mí personalmente, Tony, insisto, no había cosa más satisfactoria que ver a mis jugadoras o a mis jugadoras cómo progresaban a lo largo de la temporada, independientemente, ojo, de cómo quedase el resultado final. Esto puede estar relacionado con el premio. Yo no buscaba ganar. No. A ver qué hemos aprendido este año, qué habéis mejorado, no solamente a nivel técnico-táctico, también relacionado con temas de valores, compromiso, respeto, empatía, en fin, todo esto que hemos hablado. Sí. Y eso es, vamos. Ese es el premio. Es que y que luego te sigas hablando con algunos de ellos y tengas magnífica relación con la familia y cómo te va. Yo para mí ese es el premio mayor que me puede. Bueno, a mí y creo que a cualquier persona que realmente le apasione este mundo de cualquier elemento o escenario en el cual se ven esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea en el aula, en el ámbito deportivo, etc. Sí. A mí el ganar el premio, aparte del impacto que tuvo en su momento, el impacto mediático, lo que me posibilitó y que es por lo que más agradezco, lo que me posibilitó es que muchísimos de mis exalumnos se pusieron en contacto conmigo, o bien físicamente, o bien por correo electrónico, por llamadas, para decir que te lo mereces, todos te recordamos, yo hice esto porque tú me enseñaste. Perdón. Pero esa fue la parte que más me gustó del premio, ¿no? La posibilidad de que mucha gente, exalumnos, me recordasen
y de repente me dijesen todo lo que pues no me dijeron en su momento, porque, bueno, porque la vida cada uno tira para un lado, pero que esos recuerdos que ellos tenían, eso posibilitó que me los hicieran patentes, ¿no? Y para mí eso fue el mejor regalo. Fue un momento emotivo, no el premio en sí, porque el premio en sí no deja de ser, es un premio puntual que te dan, que por supuesto te hace mucha ilusión, porque bueno, es un reconocimiento, pero todo lo que conlleva a nivel emocional, todo lo que conlleva de personas que hace años y años que no ves, pues, fue espectacular. En ese sentido fue maravilloso. A mí me va a permitir, porque es verdad que aunque no estamos en persona, que yo soy mucho de face to face, pero en persona, pero bueno, ya sabes que por las circunstancias y gracias a Dios tenemos los medios también para poder hablar. Yo soy una persona bastante observadora y, ¿cómo te diría la palabra? Respiro esa esencia, y aunque estemos lejos, ya escuchándote por tu manera de hablar, por tu manera de comunicarte, por esa energía que radia. Y esto puede parecer un poco como la gente, qué flipado, qué acabar estas tonterías. No, lo digo honestamente. No sé si es mi sensibilidad, llamadlo como queráis, pero se nota, Tony, se nota eso que desprende, se nota que tiene esa pasión, que tiene esa humildad, que tiene esa naturalidad y lealtad. Y lealtad sobre la labor que desarrollas hacia las personas con las que te dedicas. Esto es mi modesta opinión, en base a lo que estoy viendo, y quería compartirlo contigo porque a veces, y yo sí digo las cosas, y la gente que me conoce lo sabe, lo digo de corazón, si digo que no, yo sigo para adelante y no suelo decir nada. Y me apetecía compartirlo contigo. Pues, estoy disfrutando y se me nota esa energía de verdad que nadie, macho, quería compartir contigo, que a veces nos caemos las cosas y con los años, cuando se me vienen digo, mira, no te la quedes para ti. No quiero ser ese alumno que pasados 10 años te diga, Tony, joder, macho, ¿qué entrevista de meter a madre contigo? Sino en el momento. Genial. Pues muchas gracias, te lo agradezco, ¿verdad? Un placer. Vamos a seguir avanzando, Tony, y ahora sí me gustaría saber cómo es una clase de maestro Tony, sabiendo de que cada clase es un mundo, pero más o menos en líneas generales, ¿cómo definirías una clase de tipo tuya? Mira, hubo una frase era una política americana que decía de educación del estado, de uno de los estados americanos, no me acuerdo exactamente el nombre, pero se me quedó grabada la frase, que decía que un aula tenía que ser digamos, un espacio de seguridad, un espacio de seguridad para el alumno. Y eso se me quedó grabado, siempre lo he pensado, pero lo vi patente en esa frase, ¿no? Y es posiblemente como sean mis aulas. Mis aulas son centros de seguridad donde se permite el error, donde se debate, donde se expresa, donde se dice lo que se siente, lo que pensamos de los demás, cómo actuamos, donde nos analizamos y donde no se penaliza. Todo eso no se penaliza porque es un bagaje que a todos nos ayuda a aprender, ¿no? Si 5 o 6 compañeros piensan de mí determinada cosa, es importante que me lo comenten porque a lo mejor la proyección que yo tengo, que creo que doy a los demás, es la equivocada. Y es importante hablarlo en mi aula. Entonces, mi aula es un espacio de seguridad. Es un espacio de seguridad donde se utilizan muchas metodologías, porque si solo utilizas una metodología, estás beneficiando a un alumnado. Si utilizas metodologías muy memorísticas, se favorece a un tipo de alumnado que tiene habilidades determinadas mucho mejor hacia la memorización que a lo mejor hacia la práctica. Si solo utilizo el aprendizaje cooperativo, disfrutarán mucho los que hacen práctica, los que les gusta la práctica, pero los niños más analíticos, los niños más introvertidos sufrirán más. Por tanto, en mi aula se utilizan muchas metodologías para que todos pasen por todas y tengan experiencia en ese sentido. Y luego, fundamentalmente, donde lo que yo transmita sea mucho respeto. Una de las cosas que en todas las evaluaciones todos los alumnos coinciden es que yo nunca grito, yo nunca levanto la voz, porque no tengo por qué, y que siempre voy sonriendo. Yo creo que, bueno, es mi carácter, pero aparte soy feliz dando clase, entonces puedes tener un día que te den pues, un poco más el coñazo o menos, pero es verdad que soy feliz enseñando. Y lo que sobre todo quiero transmitir, aparte de que Cristóbal Colón descubrió América o de que la Revolución Francesa sucedió en tal año, lo que más quiero transmitir en mis clases, y yo creo que eso lo palpan, es amar, aprender todo eso. Amarlo de manera apasionada. Da igual que aprendamos el Don Quijote que aprendamos el Imperio Romano. El aprender, el ansia de aprender, el ansia de saber y el ansia de que nos guste saber de todo. Y yo creo que en mis clases fundamentalmente lo que se transmite es eso, mucha confianza, mucho diálogo, mucho debate, que se habla de absolutamente todo, no hay tabús, no hay problemas, donde todos nos desnudamos espiritualmente y donde se ame el aprendizaje por encima de todas las cosas.
Te estaba escuchando y también me hacía la siguiente pregunta, sobre todo para todas aquellas personas que nos están escuchando, y preguntarle, no a ti, sino al resto, incluso a mí mismo. A los buenos docentes que recordáis tenían esas características, porque yo en mi caso sí. Yo a los maestros que recuerdo tenían todo eso que se de la seguridad, de generar ese ambiente distendido donde no vayas a fallar, ¿no? A que te puedan ridiculizar, a ese tono de voz. Yo recuerdo eso perfectamente y sobre todo la pasión que ese maestro o maestra, en mi caso, nos transmitía y que nos movía, nos motivaba a decir, quiero saber más. Y eso, Tony, creo que es harto complejo. Muy difícil. Sí, pero para que sea menos difícil, lo que tienes que explicar siempre es no olvidarte nunca de decirles a los alumnos de manera muy habitual para qué vale aprender todo esto, qué funcionalidad tiene. Porque por un lado tiene una funcionalidad práctica, hay cosas que van a ser muy prácticas en nuestra vida y hay otras, como les digo yo, que parecen menos prácticas pero son muy espirituales y que hay que amar todo en la vida. Y toda la vida no solo se compone de algo práctico, sino también de esa componente moral, de ese componente espiritual, ¿no? Tú fíjate, yo la experiencia más maravillosa, de las experiencias más maravillosas que tuve en mi etapa docente fue en una clase que yo creo que esto ejemplifica un poco cómo trabajo yo. Yo me quedé, no me sonó el despertador, yo me desperté, algo había raro en el ambiente, decía yo, coño, me parece que estoy durmiendo un poco de más. Miré el despertador y se había quedado sin pila. Entonces, en aquella época no había teléfonos móviles. Entonces, miro el reloj y eran las 9:05. Me vestía a toda velocidad. No llamé al colegio y dije yo, voy ya rápido, me puse toda la ropa, cojo el coche, voy pitando y llego a las 9:35 al colegio. Y entonces paso a toda velocidad por delante del despacho del director y me dice el director, ¿qué haces? ¿Qué haces corriendo? Y yo, que nada, que me he quedado dormido y que voy para clase, que ya. Y me pregunta el director con cara de terror, ¿y tus alumnos con quién están? Y dije yo, menos eso es cosa tuya. O sea, yo la habrás puesto tú la sustitución. Bueno, el hombre me mira horrorizado, corremos, vamos escaleras arriba, vamos por el pasillo, no escuchamos nada por el pasillo y entonces resulta que nos vamos acercando a ese circulito que tiene la puerta del aula y había el delegado y la delegada en la mesa mandando corregir los deberes del día anterior en la pizarra. Alumnos de quinto. Yo creo que esas son mis clases, donde todos entendemos que lo que estamos aprendiendo es bueno para nosotros y para nuestra pequeña sociedad. Y cuando tú le dices, hay que cumplir estas normas, no porque haya que cumplirlas porque sí, sino que son buenas para ti y son buenas para nosotros, se consigue eso. Y para mí ese fue la ejemplificación de cómo enseño yo o cómo me gusta enseñar a mí. Pues a mí me ha dejado con la boca abierta. Por ejemplo, no solamente, claro, es diferenciador sobre lo que o sea, cuando generas esa cultura en el aula, por de alguna manera, y a pesar de que no está la figura principal del maestro, ellos mismos dicen, oye, vamos a esperar, venga, pues vamos a corregir los deberes, vamos a hacer otra cosa. Sí, Eso me parece. Ese fue el mejor premio que recibió en la historia. Si me dicen cuáles son tus mejores premios, ese está en el top 1. Madre mía, qué bueno. Eso primero es el trabajo que has desarrollado, desde luego, los cimientos que has dejado y cómo ha impactado tu labor profesional en la clase y en todo el alumnado. O sea, increíble. Estamos aquí de vuelta. Ya creo que hemos solventado los problemas de audio que se me escuchaba a mí regular de fondo y seguimos aquí con Tony. Siguiente pregunta que quería formularte, Tony, es la siguiente. Hace unos días estuviste allí en la comunidad de Murcia dando una ponencia sobre nuevas tecnologías en educación. A este respecto, te leía en un tuit, ¿no?, que decía literalmente, los maestros deberíamos tener horas lectivas para el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Por qué crees que es tan importante que los docentes se formen en competencia digital? Mira, yo en el año
2000 aproximadamente, 2003, 2002 aproximadamente, yo hice un proyecto con mis alumnos dentro de mi aula en el que quería que los alumnos hicieran una revista escolar, ¿no? Entonces yo les enseñaba edición de vídeo, perdón, edición de imágenes, edición de texto y lo trabajamos a través del Publisher, el programa gratuito de Microsoft muy fácil de utilizar. Un día vino una visita del inspector y me dijo que aquello estaba muy bien, estaba genial, pero que no podía seguir dándolo porque aquello no estaba dentro del currículum. Y yo no podía enseñar ni Word, ni edición de una cosa, ni edición de otra. Con esto te quiero decir que llevamos en educación, con el tema de las nuevas tecnologías, llevamos un retraso de 22 años y aún seguimos con el debate de nuevas tecnologías sí, nuevas tecnologías no. Es que las nuevas tecnologías son fundamentales, pero no solo son fundamentales en la labor docente, que en el desempeño de la labor docente son fundamentales, sino que van a ser fundamentales en prácticamente el 100% de nuestro alumnado para el futuro. Porque de una manera u otra van a tener que aprender a utilizar como usuario pues ese procesador de textos, ese procesador de imágenes. Es que es el futuro, ¿no? Decíamos, es el futuro, pero ya actualmente es el presente. Entonces, yo creo que es fundamental porque ellos lo van a necesitar y es fundamental porque en nuestra tarea diaria tenemos que utilizar las nuevas tecnologías para muchas cosas, para evaluación, pero también para las metodologías que usamos o también para generar contenido, ¿no? Y en ese sentido era donde yo criticaba que igual que es verdad que los profesores de universidad tienen muchísimas horas de investigación, los profesores de secundaria tienen muchas horas de guardias, etcétera, y también tienen sus horas ahí para realizar sus materiales, en primaria no. En primaria tenemos el 100% del periodo es lectivo con atención directa a alumnos. Y eso no puede ser. Yo cuando grababa los vídeos para Clan Televisión, la grabación del vídeo eran aproximadamente 25 minutos, pero la edición del vídeo que la hacía yo, para que tuviera buena calidad, eran 2 horas y media. Tú no puedes exigirle a un docente que haga buen contenido digital si no le das tiempo. Es que tienes que tener tiempo. Y es fundamental darnos cuenta de que a veces, dando esas horas dentro del horario lectivo, vamos a conseguir mejores resultados que a lo mejor un apoyo que es puntual, muy relativo, que a lo mejor funciona, que a lo mejor no funciona, no está demostrado que funciona al 100%. Entonces, tenemos que tener en nuestro horario para formarnos y para dedicar tiempo a lo que es, lo que te digo, no el futuro, el presente ya. Sí, yo coincido en ese sentido y lo he hablado con algunos invitados a este respecto, tanto con Domingo, también con el profe Ramón, y creo que todos coincidíamos que el hecho de las nuevas tecnologías, y una tecnología per se no es mala y buena por el hecho de existir, sino por el uso que le damos nosotros como personas, como docentes, como consumidores de cualquier tipo de producto, pero es una herramienta que ya no es futuro. O sea, es que está aquí ya, es que es presente, sí, que luego podrán mejorar, podrán sofisticarse, etcétera, progresar. Ahora bien, por supuesto que en realidad y es un recurso más con el que nos podemos apoyar. ¿Quiere decir esto, Tony, que tenemos que hacerlo todo tecnología, todo? No. Claro. Es que yo La creo que la combinación, gente mal. claro. La gente a veces cuando dice tecnologías, no, la tecnología te facilita muchísimo el trabajo y ayuda muchísimo al aprendizaje. Eso no significa que haya que hacer tecnología de todo. Hay cosas maravillosas en dibujar a papel, en hacer sumas en un papel, en escribir una buena redacción en papel, en utilizar un libro para buscar información. Todo ese tipo de cosas debemos seguir manteniéndolas porque son herramientas de aprendizaje en el que se aprenden muchas cosas también. Cuando tú estás buscando, a lo mejor en un diccionario, estás también trabajando la paciencia, estás trabajando el vocabulario, estás trabajando muchas cosas, no solamente eso, ¿no? Y entonces, aparte de eso, yo estos días estoy metiéndome un poco en lo que es el metaverso y las gafas en 3 dimensiones y es sencillamente algo realmente maravilloso. O sea, el poder estar en un entorno 360 grados con los dinosaurios y ver tú en esa posición lo grandes que eran, cuando te lo ves en un libro de texto, verlo allí en 3D, es espectacular. Cuando ves el corazón como palpita dentro del cuerpo humano en 3D, es sencillamente magnífico. O sea, al final, ¿cuál es nuestra labor? Que aprendan. Y si aprenden mejor con unas herramientas que con otras, utilicémoslas.
Si al final la pizarra es un instrumento, ¿no? Yo soy más de pizarra de tiza porque le tengo mucho cariño. Si utilizamos la pizarra digital solo como pizarra de tiza, utilicemos la de tiza. Pero si utilizamos la pizarra digital para más cosas de contenidos, para creación de contenidos o para emisión de contenidos, saquémosle ese provecho. Para eso valen las nuevas tecnologías. Y ya te digo, el aprendizaje va a cambiar radicalmente. Va a cambiar porque el metaverso, que estoy practicando un poco, esos espacios, esos entornos de metaverso, donde a lo mejor puedo hacer hasta aulas virtuales reales con cada uno de ellos y participar todos en conjunto de manera virtual, no como ahora, sino prácticamente como si estuvieras en físico. Eso va a revolucionar el aprendizaje. Como dices tú, la herramienta es buena o mala según para la que lo uses, ¿no? Y las nuevas tecnologías y cada vez más van a revolucionar el modo en el que aprendemos. A mí personalmente me han cambiado la vida. Yo he trabajado muchos años como vigilante de seguridad y había turnos de noche largos, tediosos, de muchas horas, que yo recuerdo que hace unos años, pues sí, te leías un libro, tal, pero acababas ya con los ojos, estos mixtos, hablando en plata. Y el hecho de tener ya acceso a las nuevas tecnologías desde el móvil, de un portátil de conexión, en mi caso, poder sumergirme a todas aquellas cosas de las que tenía duda y curiosidad por conocer a golpe de un clic. Saber también, que es lo más importante, buscar información fiable, que sea fidedigna, pero a mí me ha cambiado la vida. O sea, todo el aprendizaje o la oportunidad que he tenido de aprender gracias a las nuevas tecnologías, insisto, a mí me ha cambiado por completo la vida. Y el hecho de la realidad virtual, el 3D, que yo tuve la oportunidad de verla hace 2 años en mi facultad, bueno, yo estaba Es brutal, es brutal. Es brutal, sí. Si no tiene nada. Y ahí fue cuando dije, tengo que conocer este mundo. Sí, Porque tiene sí. riqueza. Y luego y termino, lo que tú has dicho también, Tony, que me encanta. ¿El objetivo cuál es? Que el alumnado aprenda. Cada clase es un mundo, cada contexto es diferente. Si a esos niños, niñas, ese tipo de metodología, ese tipo de recursos, observamos que está teniendo un beneficio en su aprendizaje, Correcto. señores, por favor, Úsenlo, claro, da igual que sea pizarra, tiza, da igual. úsenlo, ¿no? No se está, es mi impresión, todavía como Sí, sí, estudiante, sí. yo diría, yo eso lo tengo claro, clarinete. Tony, Sí, vamos. sí, sí, está claro, está claro. Pues mira, hablando porque hemos tocado hace un momento el tema de la burocracia y creo que lo has dejado bastante claro, ¿no? El tema de tanto papeleo que resta tiempo realmente a otras cuestiones como, por ejemplo, dedicar atención al alumnado, a preparar bien un contenido, una planificación, una unidad didáctica determinada. O sea que yo creo que ese tema lo has dejado bastante claro. Entonces vamos a unirnos, ahora vamos a conexionar esta última pregunta hablando de las metodologías. Y claro, cuando hablamos de las metodologías, tú ya has definido muy bien que se lo escuché también al profe Ramón, que hablaba del cóctel metodológico. Es decir, que en una misma clase puedes utilizar diversas metodologías si sabes conectarlas bien, con un objetivo claro, definido, unos contenidos bien estructurados, que esa es la clave, creo, ¿no? Para que nuestra práctica tenga mayor o una mayor probabilidad de éxito. Bajo tu punto de vista, Tony, ¿qué factores o, no sé, actuaciones crees que debe llevarse a cabo para que una metodología tenga ese impacto en el alumnado? Yo creo que lo fundamental a la hora de utilizar las metodologías es saber muy bien lo que queremos buscar o lo que queremos encontrar con ellas. A veces, últimamente, me da la sensación de que prima la metodología por encima del aprendizaje, ¿no? Utilizamos determinadas metodologías porque son muy novedosas o porque tienen muy buena fama o porque están de moda, como las metodologías activas, o como la gamificación, pero luego al final no evaluamos si el aprendizaje, que es lo importante, lo hemos conseguido. Y yo creo que lo fundamental es eso, que la metodología sirva como recurso para aprender, pero no la metodología tiene valor por sí misma, ¿no? La mejor metodología y el mejor recurso que hay en un aula es el profesor, eso es evidente, lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Un buen profesor con una mala metodología seguirá siendo un buen profesor y un buen profesor, un mal profesor con una buena metodología seguirá siendo un mal profesor, esto es así. Entonces, lo importante es que determinemos qué queremos lograr con esa metodología, los objetivos que nos marcamos y ver si esos objetivos de aprendizaje se han conseguido. Y luego tener muy claro que debemos de utilizar muchas metodologías diferentes para, efectivamente, como dije antes, beneficiar a todo tipo de alumnado. No todos tienen que alcanzar, de alguna manera, todos tienen que alcanzar el éxito educativo. Y unos tienen unas habilidades y otras tienen otras.
Si solo damos valor a un tipo de alumnos, si solo damos valor a un tipo de metodología, solo triunfarán un tipo de alumnos, nada más. Y eso no lo podemos permitir porque las aulas y los colegios son pues muy heterogéneos y todos tienen que tener su espacio para tener ese éxito educativo. Coincido y, vamos, yo en mi experiencia como entrenador recuerdo, sobre todo a partir del Ecuador, de mi trayectoria, porque al principio, bueno, pues estás empezando, estás aprendiendo y conforme iba pasando los años, pues me iba formando más, mi curiosidad, leyendo, estudiando. Y cuando hice el curso superior de entrenador de baloncesto allí en Zaragoza, año 2017, recuerdo que cuando nosotros hacíamos la planilla para diseñar las sesiones, teníamos 3 ítems, que creo que teníamos una vía lenta, una vía natural y una vía rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también la metodología de enseñanza la aplicábamos también en función de las necesidades de los jugadores. Y había algunos pues que todavía, te pongo un ejemplo, pues no dominaban bien el bote con la mano no dominante. Pues eso, había ejercicios un poquito más específicos para que fueran mejorando eso. Que teníamos ya 3, que la mano dominante y la dominante la manejaban de maravilla, pues le metíamos un poquito más para que fuesen progresando. Pero no hacíamos, o sea, no mezclábamos, que esto era muy típico cuando yo entrenaba, a los buenos a un lado y a los malos a otro lado. Están todos trabajando de manera integrada. Incluso conforme los niños, esto yo lo he observado, veían que otros tenían otros retos, eran como, yo también quiero hacerlo. Pero eso les servía como estímulo para decir, quiero 2 entradas buenas con la izquierda y pasamos al siguiente. Y veías cómo se esforzaban más por hacer bien el gesto técnico y cuando conseguía, venga, pues ahora quiero que me haga un reverso al aro. Y iba secuenciando, eso es, de verdad, eso es una orquesta, eso basta. Y es complejo, eso tiene mucha preparación detrás, conocer muy bien a tu jugador, en este caso a las personas, para intentar, como te decía, generar esas metodologías que promuevan un aprendizaje en todas las personas. O sea, que básicamente es una experiencia que quería compartir contigo, porque me imagino que también en el aula, no sé si también haréis algo, yo por lo que me cuentas estoy convencido de que sí, ¿no? De que también se... Sucede lo mismo, sí, sucede muy parecido a lo que has comentado tú. Y fíjate, por ejemplo, con la gamificación, que hoy en día parece ser que ha invadido todo, ¿no? Está muy bien la gamificación, pero yo estoy viendo muchos docentes que lo único que consiguen con la gamificación es un buen momento de diversión, ¿no? Pero la diversión no es la finalidad de nuestra función como docentes. La diversión es un componente más que si está, ayuda mucho, pero hay momentos en que no van a ser divertidos, pero que logramos grandes aprendizajes, ¿no? Yo he hecho gamificación, he hecho a lo mejor un escape room, donde el componente fundamental era el aprendizaje de un determinado tema y luego he hecho escape room para divertirnos un ratito y para calentar un poco las dinámicas de grupos, para conocimiento de cómo funcionan los grupos, cómo esa dinámica de los alumnos que son un poco más marginados, de los que son un poco más líderes, y la única finalidad era digamos, ese estudio exterior del comportamiento humano de mi alumnado, pero no había una finalidad propiamente de aprendizaje de ningún contenido, ¿no? O sea que la gamificación se puede utilizar para muchas cosas, pero si solo la utilizamos para pasarlo bien, nuestra finalidad, que es que los niños aprendan o que nosotros aprendamos algo de ellos, al final no sirve de nada. Mis alumnos se lo pasan muy bien, me puntúan genial y soy maravilloso y soy estupendo, pero realmente les estás enseñando algo. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que plantear cada vez que trabajamos con un tipo de metodología. El matiz que acabas de señalar a mí me parece también fundamental, porque creo que a veces, no todos, pero caemos y de manera no malintencionada, es decir, buscamos la felicidad del alumnado, pero creo que en ocasiones, y te lo digo porque a mí me ha pasado en mi inicio, el hecho de querer tener contento y recibir ese feedback positivo por parte de ellos, ¡oh, qué guay, qué bonito, qué chulo! Sí, muy chulo, pero ¿estar aprendiendo realmente a hacer un cambio por delante y por la espalda? Efectivamente. No, o se lo están pasando solo muy bien. Para tu ego está muy chulo, pero ¿cuánto están aprendiendo? ¿Qué realmente están enseñando? Entonces, ojo que lo digo como autocrítica, yo soy el primero que siempre me critico y le pongo en cuestión cada una de mis praxis y por eso coincido contigo. Y aparte, no solo eso, Tony, sino la preparación que tiene de hora de dedicación. Eso claro. Tiene brutal. Claro, mira. ¿Hasta qué punto vale la pena, no? O sea...
Claro, si vas a conseguir grandes objetivos con ese trabajo, pues dices, me ha merecido la pena. Fíjate, un comentario, ¿no? Con lo que dices tú. A mí hay veces que me vienen profesores de determinados colegios y tal, y dice, nosotros trabajamos por proyectos, ¿no? Dice, trabajáis por proyectos, qué guay. Y dice, sí, en septiembre hemos hecho el proyecto y tal. Eso no es trabajar por proyectos. O sea, la gente que dice, he trabajado por proyectos y dice que lo ha organizado en un mes, no tiene, con perdón, ni idea de lo que es trabajar por proyectos. Porque la complejidad que tiene trabajar por proyectos, donde tienes que engarzar todas las áreas, todos los estándares de aprendizaje, todos los contenidos de diferentes áreas, para que tengan un conjunto global y para que tengan un significado de aprendizaje, eso lleva un mundo. No solo que lleva un mundo, sino que aparte de llevar un mundo, necesita una continua modificación, porque se van corrigiendo errores. Entonces, cuando viene alguien y dice, yo enseño por proyectos, en un mes lo he hecho, y dices, tú no has hecho nada, tú no has hecho nada. Si tú haces un proyecto de aprendizaje, que está muy bien, que lleva un tiempo pues mínimo, que requiere mínimo, pero no trabajas por proyectos, porque trabajar por proyectos es realmente complejo, ¿no? Entonces, a veces eso, confundimos lo que he dicho, infantilización un poco de la formación que tiene el docente, de que creemos que hacemos ciertas cosas que están muy guays a nivel visual o a nivel de redes sociales, pero más para llenar nuestro ego, como dices tú, que para educar en realidad, que es lo que es para lo que nos paga. Yo soy el primero que levanta la mano porque cuando empecé entré en esa vorágine. En esa dinámica. Claro, y luego vas reflexionando, que creo que es lo bueno de reflexionar sobre tu Sí. propia práctica y pararte y pensar y decir, oye, evalúate, ¿qué estás haciendo? Sí, muy guay, aquí hay mucha felicidad, mucha diversión, pero, ojo, insisto, que ahora que siempre, yo no sé qué me pasa últimamente, Tony, que parece que también intento explicarme todo muy bien para que la gente no malinterprete las palabras. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, sí. Sí. Señores, dame caballeros, que esto no quiere decir que los niños se diviertan, por supuesto, vamos, yo personalmente, no sé tú, a mí me encanta que genera un clima distendido en el aula. Ahora bien, que no todo siempre va a ser happy, Claro. felicidad, diversión, habrá momentos, pues oye, más que gusten menos, que haya que apretar un poquito más, y desde luego que, hombre, por supuesto que se genera ese entorno, ese clima, que es principal, es fundamental. Ahora Claro. bien, gamificar 100% las veces, Y sin sentido, no merece la pena. Se lo no, pasa muy bien y los niños van a casa muy contentos y se lo dicen a sus padres. Pero en un futuro no les vale para nada, que al final es a nosotros lo que tiene que preocuparnos, ¿no? yo creo que una reflexión constructiva y, bueno, creo que también oportuna en relación a que a veces creo que caemos en esas redes sin darnos cuenta por el hecho de generar esos escenarios de felicidad y olvidamos esa parte de, oye, no, que estamos aquí para enseñar y para que este alumnado, estos jugadores, adquieran unas determinadas competencias para luego su Sí, futuro como ciudadanos, ¿no? En este hostil, a veces, planeta, ¿no? sí, 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 está claro, está claro. Por ponernos un poco aquí, tan chan, Sí, drama. cha, cha. Tony, ahora vamos a cambiar un poquito de tema y nos vamos a sumergir, nada, lo que tú quieras, en chan, chan, la LOLLOE. Estoy viendo aquí por redes, por diferentes, que yo digo, Madre mía. ¡wow! ¿Qué pasa ahí? Porque yo no estoy dentro, yo todo lo que veo desde fuera, yo veo los toros desde la barrera, insisto. Sí, 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 qué suerte tienes. Pero observo, leo, digo yo, madre mía, digo, ¿qué está pasando con esta ley? Que algunos parece que sí lo tienen claro, pero otros una confusión tremenda. Pero por no abarcarlo todo, quería centrarme en un aspecto en concreto, y es en el de las situaciones de aprendizaje. Tony, bajo tu punto de vista, ¿qué es una situación de aprendizaje? A ver, yo imagino que lo que quieren decir, y que es algo que no es ninguna novedad porque se ha hecho muchas veces, se hace en el aprendizaje basado en proyectos, se hace algo muy parecido, pues es sencillamente buscar una situación donde los alumnos puedan desarrollar y aprender todas esas, ¿cómo decirlo?, lo que le llaman actualmente las competencias básicas, que ya venían determinadas por la anterior ley, y en esta en particular por las competencias específicas, ¿no? Entonces, es un entorno como un metaverso donde hay una problemática y ellos pueden utilizar todos sus aprendizajes para desarrollar esas competencias. Yo creo que han hecho muy complejo, por decirlo, y es verdad que el aprendizaje es muy complejo, pero yo creo que están complicando mucho la terminología. Yo creo que ahí hay un grupo de personas que lo que se dedican es saber qué términos pueden inventar.
para que queden muy chulos. Porque, sinceramente, desde la Ley General del 70, que fue una magnífica ley porque era muy revolucionaria en su época, era una ley que rompió con todo lo anterior y era bastante avanzada. Luego vino la LOPSI, que quizá no era mala ley, pero no era una buena ley para el país que teníamos en ese momento. Pero a partir de ahí ha sido un copia y pega y cada vez un giro mortal más sobre el anterior, ¿no? A ver quién consigue más rizar el rizo. Yo creo que lo estamos haciendo más complejo. Yo creo que al final, fíjate, mi impresión, y yo creo que es mucho más sencillo lo que había hasta no hace tanto, que eso de que tú lo que te tienes que plantear es un objetivo que quieres que logren tus alumnos, es así. Y tú que vienes del mundo del deporte, lo verás más claro todavía. Es decir, yo lo que quiero con mi aula son cumplir estos objetivos, ¿no? Y todo lo demás es una parafernalia determinada a conseguir unos objetivos. Yo quiero que mis alumnos, cuando salgan de sexto, sepan leer perfectamente. Ese es mi objetivo. Luego, que me plantee una situación de aprendizaje, que utilice una metodología, que haya unos estándares, que haya tal, tiene que girar a partir del objetivo. Pero hemos eliminado los objetivos durante mucho tiempo. No era lo importante era el estándar. No, el estándar es secundario. Lo importante es que tú tengas claros cuáles son los objetivos que tienen que conseguir tus alumnos al finalizar un curso o una etapa. Entonces, yo creo que la LOMLOE vuelve a ser ese otro giro mortal más con nueva terminología, pero que no acaba de resolver los problemas que tenemos los docentes. Al contrario, lo único que hace es aumentar todavía más el nivel de burocracia que tenemos que hacer, ¿no? Si tú miras el diccionario básico de subsistencia de la LOMLOE actual, es una brutalidad, o sea, se nos ha ido ya completamente la cabeza. Aquello parece una novela de Tolkien, no parece... tú imagínate a un médico cada vez que tenga que operar, tú imagínate que le pidan 200 folios sobre cómo va a operar. Te dice, para el día siguiente, no opero. Si yo ya sé operar, tendré que hacer, pues, en 4 papeles, decir a qué hora es la operación, en qué consiste la operación, lo que se le ha encontrado, etcétera, etcétera. Pero yo ya sé operar. ¿Necesitas que te haga 200 papeles para que te diga cómo voy a operar? Hombre, por favor. Creo que ha sido, vamos, el ejemplo que has puesto ha sido muy clarificador. Yo aún, como decía, aunque vea los tonos desde la barrera, bueno, no es que me haya leído entero, pero sí me he leído las nuevas tecnologías, las nuevas diferenciaciones, con temas de competencias clave, competencias específicas, saberes básicos, que tú vas enganchando y tú dices, pero ¿por qué enredan tanto? Digo, madre mía, digo, pero ¿por qué se complican con tanta nueva tecnología? Si luego, digamos que de cada una subyace o en el trasfondo, básicamente la misma esencia, pero han puesto un término, como tú bien decías, como que más chulo, por darle una visión. Novedoso, sí. Pero al final yo digo, ¿pero para qué, Tony? ¿Para qué tanto cambio? Para ¿no? nada. Aquí en Andalucía, ¿para qué? ¿Esto para qué? Efectivamente, para nada. Para hacer al final un proyecto, una programación general que ocupe 400 folios en vez de 200, pero al final eso en el día a día, fíjate, yo durante un tiempo sí que fui un fanático de la programación docente, porque creía que a veces también íbamos un poco a salto de mata, ¿no? Yo creía que sí que había que tener una cierta programación y en aquel momento lo defendí, ¿no? Pero sí que es verdad que ha llegado un momento donde lo que tenemos que plantearnos es que una programación básica sí que tiene que haber, porque tenemos que ajustarlo de alguna manera, pero lo que está claro es que uno puede plasmar lo que es la enseñanza, pero jamás puedes plasmar lo que es el aprendizaje. Es decir, tú puedes determinar lo que te dé la gana de lo maravilloso y estupendo de las metodologías, los saberes básicos, las competencias. Puedes hacer 150.000 folios, que el aprendizaje surgirá cuando tenga que surgir o depende de cómo tú lo lleves a cabo en el aula. Y eso vale 1 segundo, 2 segundos, no vale 1000 folios. Entonces, podemos programar todo lo que queramos. A nivel burocrático va a quedar muy bonito. Oye, el centro tiene una programación general preciosa, pero eso depende de la intervención del docente. Y el aprendizaje no se puede programar. Perdón. Estoy con la... Te estoy errando. Estamos ya casi terminando, no te robo ya más tiempo, que sé que también estás con la voz. Y para dejarte un poquito coincido. Mira, yo cuando era entrenador, nosotros también tenemos que hacer las planificaciones de las temporadas. Y también recuerdo que me producía cierto tedio. Es decir, digo, ahora tengo que estar poniendo 18.000 cosas cuando yo decía, a ver, esto no quiere decir que no la hiciese, por supuesto. Ahora bien, yo siempre me preguntaba,
A ver, los objetivos los tengo clarísimos. Ahora, ir desgranando o explicando cómo tengo que hacer una entrada por la derecha, ahora que sí, claro, pero si yo ya sé hacerlo, no me hagáis poner esto otra vez. Eso es lo que a mí me da mucha pereza, Tony. Y aparte, y creo que esto todo el mundo podemos estar de acuerdo. Sí que enseñar, pero el aprendizaje es tan mutable, es tan cambiante, depende de tantos factores que en unos se puede dar antes, en otros pueden tardar un poquito más. Es decir, ¿para qué tanto escribir? ¿Para qué tanto señalar? Yo no estoy dentro, os leo, evidentemente procuro empatizar y también prepararme para cuando llegue el momento digo, a ver lo que me encuentro. Ir preparado, pero desde luego que por lo que os leo y por lo que observo, esa cantidad de papeleo, de burocracia, es una pena porque os resta o os limita un tiempo muy valioso que podría dedicar. Mira, no solamente al hecho, Tony, de preparar mejores clases, de formaros más, sino incluso que creo que algo muy importante, que es el descanso. Que tenemos una máxima también en el baloncesto, que es el entrenamiento, o sea, el descanso forma parte del entrenamiento. Es decir, que también ese autocuidado personal es fundamental para tú también dar tu mejor versión cada día en el aula. Y esto, insisto, es una opinión muy personal, como digo, viendo los toros desde la barrera. Sí. Mira, una anécdota con un alumno que era un alumno muy bueno. Yo sé que muchas de estas cosas que hacemos no tienen significado y eso, la programación, a veces las propias evaluaciones que se hacían antes o que te pedían antes estaban totalmente equivocadas. Recuerdo una anécdota de un alumno de sexto que era muy bueno, que teníamos un examen de historia y bueno, había historia del arte también y sacó un 10 en un examen donde dentro del examen había pues lo que era el arco de medio punto. Y él sacó un 10 y todo perfecto, todo maravilloso porque sus notas eran estupendas. Y entonces un día fuimos de excursión y entonces estaba a mi lado y estábamos mirando una catedral y entonces miro para mí y dice, ahora entiendo lo que es un arco de medio punto. Con esto quiero decirte que había probado, la ley es maravillosa, habíamos hecho 50.000 páginas de esto, bueno. Pero lo aprendió viendo la catedral. No lo aprendió en el examen, lo aprendió en la catedral. Totalmente, qué bueno, qué ilustrativo, ¿no? Esa historia, esa situación, ¿no? Qué bueno. Tony, que te veo, estamos ya casi al tramo final, te agradezco muchísimo de verdad el esfuerzo, ya estamos, como te decía, llegando al cenit. Última preguntita, y creo que este aspecto también es importante y también lo hemos tocado un poquito antes. ¿Qué papel crees que deben tener las familias en el ámbito escolar o educativo? A ver, yo creo que las familias tienen que tener un papel importante, al fin y al cabo son sus hijos también, ¿no? Y ellos tienen mucha parte que opinar. Parte que opinar y también deberían de tener parte de intervención. Es verdad que a veces por parte de los docentes no nos gusta mucho que formen parte de todo este círculo que tenemos de enseñanza porque a veces es cierto que se exceden y que pues a veces hay injerencias en nuestro terreno. Pero yo creo que es tan fácil como organizarlo y como que cada uno sepa en qué terreno le corresponde trabajar, ¿no? Y en qué terreno le corresponde pues realizar actividades. Yo soy de los que me gustan las aulas, los colegios abiertos, me gusta que participen los padres y me gusta escuchar cuáles son sus inquietudes. Yo creo que siempre es positivo. Coincido por mi experiencia como coordinador. A mí las familias me han ayudado muchísimo, Tony. El escuchar, hablar con ellas de posibles dificultades que tengan las jugadoras, que estén pasando por una mala racha a nivel académico. Cuando hablamos de adolescencia, que si el novio, la novia, pues sí. Información o no sé, en el entrenamiento pues hubo a lo mejor un gesto mío que yo no vi, que interpretaron como algo que se habían sentido dolido o dolida. Yo recogía toda esa información, luego hacía mi propia reflexión y la evaluaba y la valoraba. Decía, ¿hasta qué punto esto es sí? ¿No? Vamos, en definitiva, bajo mi punto de vista, yo creo que la labor de la familia, también creo que siempre poniendo como un límite, es decir, oye, aquí somos nosotros los profesionales, eso hay que respetarlo. Ahora bien, necesitamos de vuestro apoyo, de vuestra colaboración. Porque eso va a amplificar todo ese
como digo siempre, el ecosistema educativo y por ende va a beneficiar a los verdaderos protagonistas, ¿no? que es el alumnado. Sí, totalmente. Es que hay veces que tú educas de una manera y si no tienes el apoyo de la familia, muchas veces lo que tú has trabajado en el aula, en 5 minutos la familia lo tira para abajo, ¿no? Entonces, y al revés. Y entonces es importante que vayamos toda una, porque si no, el alumno ve una cosa por un lado y otra cosa por otro y al final eso no acaba de cuajar. Así es, totalmente de acuerdo. Tony, pasamos a esta sección que inauguré hace un par de programas y es una sección de preguntas y respuestas cortas, un top 7. Vamos. Vamos. Vamos a ello con la primera de ellas. ¿Pizarra o pantalla digital? ¡Oh! Fíjate que te diría pizarra. Fantástico. ¿Kindle o libro palpable o tangible? Libro. ¿Escuela pública o privada? Escuela pública, sin duda. ¿Lonce o los lores? Esa, si puedo decir paso palabra, casi mejor. Pasamos palabras sin problema. ¿Deberes sí o deberes no? Deberes sí, porque yo creo que la finalidad de los deberes es lo que se confunde a alguna gente, no es la ampliación, sino el tener unas rutinas. Qué bueno. ¿Educar o enseñar? Educar. Y ya la última de todas, ¿una copita de vino o una cervecita bien fresquita? Cerveza bien fresquita, sin duda. Fantástico, Tony. Pues estamos ya llegando al punto final, ya las últimas 2 preguntas de cierre que también siempre formulo a todas las personas que pasan por esta humilde casa y son las siguientes, Tony. En primer lugar, ¿qué libro educativo nos recomendaría a todas aquellas personas que nos estén viendo? Pues mira, yo no soy de un solo libro ni de una serie de libros. Yo creo que es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Yo creo que a la gente que nos gusta aprender, nos gusta mucho investigar y nos gusta mucho ser autodidactas. Entonces yo diría leer de todo. Investigaciones, leer autores de un tipo, autores de otro, autores que defiendan unas cosas, autores que defiendan otras. Yo creo que lo importante es leer mucho y a partir de ahí nosotros generar nuestras propias conclusiones y formarnos y forjarnos a través de la lectura. Todo en general, toda lectura, cualquier libro, aun por muy malo que sea, siempre tiene algo positivo. Entonces yo animaría sobre todo a eso, a leer mucho. Me gusta mucho lo que comentas y aparte me siento igualmente identificado, porque a mí me encanta leer de todo, no me gusta marcarme solo en un nicho determinado. Sí. Me encanta leer de todas las partes, de todos los pensamientos opuestos, cercanos, porque creo que es la única manera de forjarme un criterio mío personal en base a todo ese cúmulo de información que he obtenido a través de la lectura de esos distintos libros. Así que me gusta mucho. Y de hecho estoy en tu barco porque me siento identificado en ese sentido. Y a la última de todas, Tony, ya para cerrar esta magnífica charla, ¿qué cualidades, bajo tu punto de vista, qué consejos nos darías, bajo tu punto de vista, a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Bueno, esta es compleja también, es de esas preguntas complicadas. Yo lo primero que diría es ser consciente de la profesión a la que te vas a dedicar. La profesión de maestro es una de las más importantes y esto se dice muchas veces, se dice porque queda bonito, pero es la realidad, ¿no? Es importante porque a diferencia de otros trabajos, de otras labores, tú vas a influir en segundas personas y posiblemente tu actuación con otros vaya a hacer que sus vidas cambien para mejor o para peor. Y hay que saber asumir que esa influencia que tenemos es una responsabilidad enorme. Por tanto, lo primero es eso, responsabilidad, porque la vida de muchos menores pueden cambiar por culpa o gracias a nuestra actuación. Lo segundo que le diría es pasión por enseñar no solo la materia en sí, sino pasión por aprender. Mostrarle a los alumnos
que lo importante es aprender, no solamente una cosa u otra, sino amar, igual que amas la belleza, igual que amas el amanecer, pues amar el aprender, porque es hermoso aprender, construirte, el saber, el conocer otras culturas, el conocer determinadas cosas que nos rodean, porque hoy el mundo ya está interconectado, eso es precioso. Entonces, transmitir ese amor por aprender más que por algo en particular, ¿no? Y luego lo que le diría es que tiene que tener, sobre todo, mucha automotivación. Prepararse muy bien para estar muy automotivado constantemente. Porque casi todo lo que vayamos a recibir son cosas negativas. Por desgracia, nuestra labor es así, ¿no? Muy pocas veces recibimos apoyo de la administración, muy pocas veces recibimos apoyo de los padres, por desgracia es así. Valoran mucho nuestra labor, algunos padres valoran nuestra labor, pero pocas veces te lo dicen. Entonces, los feedbacks van a ser casi siempre cuando pase algo negativo. Pero esto no solo sucede con nosotros. El otro día en un tuit criticaba precisamente lo mismo. Nosotros los docentes solo llamamos a los padres cuando tenemos que decirle algo malo de los alumnos. Y hay que llamar más cuando hay que decir cosas buenas también, ¿no? En lo nuestro pasa un poco igual. Nos llaman solamente para lo malo. Entonces, nuestra profesión y nuestra labor docente va a estar muy bombardeada constantemente por la prensa, por los padres, por inspección educativa, por los propios alumnos muchas veces. Por eso que todos los días tenemos que tener esa capacidad de automotivarnos a nosotros mismos, porque si no, acabaremos siendo un burócrata y eso es lo peor que puede sucederle a un docente, ¿no? Convertirse en una persona que va para cobrar a fin de mes y regresar a casa. Yo creo que esos son los 3 consejos que daría. Pues con estos 3 fabulosos consejos nos quedamos y ponemos punto final a esta charla, Toni, que se me ha pasado volando. He estado de verdad súper a gusto, es un placer escucharte, creo que la conversación ha fluido a las 1000 maravillas, lo digo honestamente, o al menos mi percepción. Y un último apunte. Aparte de agradecerte enormemente tu tiempo, y a pesar de que estás con la garganta regular, lo cual te agradezco si quieres aún muchísimo más, pero hay un aspecto muy importante, fíjate que yo en el transcurso de la charla te lo decía, el hecho de, ostras, darnos ese feedback, que muchas veces yo también lo viví como coordinador, que de las 10 cosas que hacías bien, como una no le hicieras tan bien, todo, que tú decías, macho, y las otras 9 que he hecho bien no me habéis dicho nada. O sea, que tampoco es que estéis todo dándome palmas. Claro, ¿no? pero... Es muy simple. Buen trabajo, tío. Seguimos. Sí, Ya está. sí. No hace falta más nada. No quiero ni detalles materiales, ni nada. Yo creo que esa conducta, esas sinergias que se pueden generar en cualquier grupo de trabajo, para mí son, de verdad, son fundamentales y muchas veces brillan por su ausencia. Y no solamente por la parte de la familia, y termino, pero también, y eso me ha encantado de tu tweet, que también siempre profesorados maestros llamamos cuando hay algo malo, que ya cuando suena el teléfono estás como, ¡ay, qué habrá hecho mi niño! ¡Ay, qué habrá hecho mi niño para casa! Porque siempre estamos precisamente para eso, para dar alguna noticia que no es buena, no es positiva. No, sino, oye, ¿qué tal? Manolo, tu niño, madre mía, vaya examen que me ha hecho, oye, enhorabuena para acá. Venga, buen día, hasta luego, ya está. 2 minutos, no más. Y creo que ese tipo de detalles marcan la diferencia bajo mi punto de vista. Totalmente. Pues, Toni, que no te robo más tiempo. De verdad, un auténtico y un verdadero placer conocerte también, aunque sea a la distancia, el poder charlar contigo, intercambiar puntos de vista y de verdad eres un crack y de verdad que ha sido una auténtica pasada tenerte aquí y poder haber charlado contigo. Para mí también ha sido un placer, ha sido todo muy dinámico, te agradezco la invitación y nada, que aquí estoy para lo que necesites, para lo que quieras. Lamento lo de la garganta un poco porque ya al final he estado un poquillo tocado, pero me apetecía mucho hacer este programa contigo, así que ha sido un lujazo para mí también. Un placer, Toni, como te decía. Y bueno, al resto de personas que hayáis estado otra semana más detrás de la pantalla, daros las gracias inmensas por estar ahí, como siempre indico, comentarios aquí abajo, lo que os dé la gana, libertad absoluta. Nada más, ponemos un punto y final a esta edición de Charlamos sobre Educación, aquí con Toni García, y nos vemos en la próxima edición. Chao, Toni. Un saludo.